Ya le estoy compartiendo la pantalla. Estamos revisando el tema 7, la responsabilidad civil, para volvernos a conectar con el avance. Estamos hablando de la responsabilidad como esa capacidad de una determinada persona responder, ¿no? Responsabilidad es responder por aquellos actos que una persona ha cometido y a través de estos ha producido un daño. Este daño siempre lo vamos a relacionar con un ámbito patrimonial económico. Las lesiones, el bien jurídico protegido, la vida, etcétera, no es de nuestro estudio, porque eso lo revisa el derecho penal, ¿no? Que busca la respectiva sanción penal por estos hechos. Lo que a nosotros pues nos interesa revisar es que este daño tiene una valoración en dinero. En otras palabras, que aparte del daño en materia penal y civil, ¿no? Por un delito, aparte del daño que ha producido, de la integridad física, ¿no? La vida, etcétera, el honor y otros tipos penales, ¿no? Bienes jurídicos protegidos, también ha producido un daño patrimonial. Este daño patrimonial lo expresamos en aquello que conocemos como daños y perjuicios. Los conceptos de responsabilidad civil que hemos estado revisando son, en primer lugar, que la responsabilidad civil es la reparación del daño ocasionado por otra persona. Hay que reparar el daño. Esa palabra importante es responder, reparar el daño que ha ocasionado otra persona. De tal manera que el que ha cometido el daño, el autor, se convierte jurídicamente en deudor. Y la víctima que ha recibido, que ha sufrido el daño, se convierte en acreedor y por esta razón se va a generar un vínculo jurídico entre una persona denominado acreedor y otra deudor, de tal modo que este acreedor tiene la potestad de exigir a otra persona, denominado deudor, el cumplimiento de la prestación debida determinada. En este caso va a ser la reparación del daño. Por eso, estimados, en obligaciones nos toca revisar la responsabilidad civil. La responsabilidad civil, otro concepto, es la situación jurídica en la que se encuentra el patrimonio de una persona. Entonces, el patrimonio de una persona determinada se encuentra ya comprometido. Esto lo habíamos visto. El patrimonio de esta persona denominado Carlos, aquí su inmueble, vehículo, dinero, ahorros, etcétera, ya están comprometidos, ya están afectados jurídicamente para el resarcimiento del daño. Recordamos, estimados, que la responsabilidad civil no recae, no se puede poner las manos encima sobre el deudor, sobre la persona, sino sobre sus bienes. Poner la mano encima es la figura, ¿no?, que estamos usando de Roma, de la manus injectium, poner las manos encima de alguien y volverlo esclavo. En nuestro caso ya no existe esta figura, ¿no?, de la responsabilidad de un deudor y que éste vaya a la cárcel. No hay pena privativa de libertad. Entonces, en este caso, vamos a observar esta situación. La responsabilidad recae sobre el patrimonio de una persona. Y por esa razón, estimados, ustedes recordarán que el concepto de patrimonio, personalidad, nos lleva a concebir la idea de que todas las personas
tenemos patrimonio, desde el momento del nacimiento está adherido a nuestra personalidad. Precisamente es para que la responsabilidad recaiga sobre el patrimonio, porque si no tuviera el patrimonio, hipotéticamente, ¿no? Si no hubiera patrimonio, entonces, ¿dónde vamos a poner las manos encima? Sobre el deudor? Y en ese caso hablamos de una responsabilidad personal, ¿no? La esclavitud. Pero eso no está reconocido ya en este tiempo. El patrimonio de una persona entonces se encuentra comprometido, afectado, porque ha ocasionado un daño. Está obligado a repararlo. La responsabilidad civil, ya, la responsabilidad civil, otro concepto, es una obligación. Debe usted recordar esto, estimados. ¿Qué es la responsabilidad civil? Usted puede también definirlo como una obligación que ha nacido, un lazo de derecho. Es un vínculo jurídico que se ha producido. Esa es la responsabilidad civil. Hay un acreedor y hay un deudor. El deudor tiene que reparar el daño que ha ocasionado por algún acto, ya sea de manera dolosa o ya sea de manera culposa. Entonces, la responsabilidad civil es una obligación que tiene el deudor por haber ocasionado a otro sujeto, un daño. Esto puede ser por un hecho propio, hemos dicho esto es lo más natural, número uno. Número dos, por el hecho de un tercero, una tercera persona que realiza un acto y causa daño, y es otra persona quien tiene que responder. Ese es el ejemplo de los padres y los tutores que responden por los daños que cometan un menor. También puede ser porque una cosa inerte, inanimada, sin vida, produce daño. El ejemplo que hemos visto en el Código Civil son la ruina de edificios, construcciones que pueden eh, desplomarse, pueden caer y pueden dañar la propiedad vecina. Si sucediera esto, el propietario del suelo, el terreno, tiene que resarcir el daño. También el caso de los animales, que los animales también son cosas, pero que tienen una fuerza de movimiento independiente. En este caso, un animalito nuestro, del cual somos propietarios, puede causar daño y tendremos que responder por este daño. Ante estas situaciones, estimados, procede la responsabilidad civil. No se olvide, todo esto lo hemos ido repasando, estamos haciendo un repaso general. Ahora, estimados, la responsabilidad civil puede ser de dos maneras. Responsabilidad civil contractual. Esto es lo que estamos viendo en el tema 6. El incumplimiento de la obligación. Es el incumplimiento de una obligación pues que ha nacido de un contrato. Un contrato, un acuerdo de voluntades. Entonces, cuando hay acuerdo de voluntades, las partes se comprometen a la ejecución de la prestación debida y que si se produce el incumplimiento culposo, ya sea dolo o culpa, que puede ser definitivo, ya que no va a ejecutar nada, o temporal, que va a cumplir pero con retraso, entonces tendrá que responder por el daño patrimonial que ha producido este incumplimiento de carácter culposo. Bien, esto es en materia contractual, obligaciones que nacen de un contrato. En cambio, llamamos responsabilidad civil a las obligaciones que nacen eh, fuera de un contrato, nacen más bien por imposición o imperio de la ley. En este caso, podemos recordar un poco, vamos a ir a los, perdón, este es,
Vamos a ir al principio de nuestra materia, hemos avanzado. Acá usted observará. Nuestro estudio a la materia corresponde al libro tercero, eso lo recordamos. El libro tercero tiene dos partes. Parte primera, que es la materia que estamos estudiando ahora, de las obligaciones en general. Y la parte segunda, que es, mire, 504 artículos, títulos 1 y 2, de la fuente de las obligaciones, los contratos en general, los contratos en particular. Pero el título, aquí vemos 3, 4, 5, 6 y 7, nos muestra, aquí lo voy a acercar, las fuentes extracontractuales. El título 1 y 2 son los contratos que generan obligaciones. A esto llamamos obligaciones contractuales. En cambio, los siguientes puntos, títulos, nos referimos a las obligaciones que nacen por imperio de la ley, ya no son contractuales. Este es el término de extracontractual. Aquí podemos anotarlo, ¿no? Extracontractual. Una situación extracontractual que produce obligaciones. Muy bien, ahí tenemos. Entonces, esto es extracontractual. Si en algún momento a ustedes le hicieran la pregunta, mencione cuáles son las obligaciones extracontractuales. Usted podría definir en primer lugar, las obligaciones extracontractuales son aquellas obligaciones que nacen ajenos a la voluntad de las partes. Es decir, nacen fuera de una relación contractual. Y son situaciones que emergen por la ley. Entre estas tenemos la promesa unilateral, el enriquecimiento ilegítimo, pago de lo indebido, gestión de negocios, de los hechos ilícitos. Estas son las fuentes extracontractuales de las obligaciones. Obligaciones que nacen, pero que no tienen su origen, su fuente en un contrato. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, la gestión de negocios ajenos. Cuando una persona actúa en representación de otra persona, pero sin mandato. En este caso, si no coloca la diligencia de un buen padre de familia, tiene que responder por los daños que produzca. Ahí tenemos el enriquecimiento ilegítimo, los hechos ilícitos, etcétera, ¿no? Que los vamos a estudiar y avanzar de manera posterior, ¿no? Más adelante. Naturaleza y caracteres de la responsabilidad civil. La naturaleza de la responsabilidad civil es esencialmente patrimonial. Esencialmente patrimonial. No buscamos una sanción, una pena, eso será materia penal. No estamos buscando la destitución de alguien, si es que fuera en materia administrativa, por ejemplo, sino que estamos hablando de un ámbito patrimonial, responsabilidad patrimonial. Estimados, entre paréntesis, también quiero hacerle notar algo. Dentro de las responsabilidades que competen a las autoridades nuestras, ¿no? Pueden tener, usted va a leer eso en la ley, una autoridad, responsabilidad administrativa. Esto será en el ejercicio de sus funciones respecto al Estado, dentro de la institución estatal. La responsabilidad penal. La responsabilidad penal conlleva una pena, una sanción por el o un delito cometido. Luego viene la responsabilidad civil. ¿En qué consiste?
Aquí usted tiene que recordar esto, la naturaleza y carácter de la responsabilidad civil es patrimonial. Es decir, el daño patrimonial que debe ser reparado económicamente, ya sea en especie, o sea, que se devuelva aquello exactamente, o será por equivalencia con una estimación, valoración en dinero. No se olvide, por favor, estamos hablando de la responsabilidad civil. Anteriormente, la relación jurídica, como hemos visto, ¿no?, al principio de nuestro primer tema, la relación era de persona a persona, sometiendo al deudor a la esclavitud. El acreedor podía poner las manos encima del deudor y volverlo su esclavo. La responsabilidad civil tiene los siguientes caracteres. Esto debe prestar mucha atención. Ya nos estamos conectando con el tema del punto de avance, ¿no?, que tenemos que verlo ahora en esta clase. La responsabilidad civil, estimados, es impersonal. O sea, tal vez en otro sentido diríamos no personal o no solo personal. Es lo correcto. No solo personal. Responsabilidad civil es no solo personal, por eso es impersonal, responde también por hechos ajenos, hemos visto, de terceras personas. Los papás responden el daño que han cometido sus hijos, las cosas que provocan daños, pues el titular, el propietario responde de cosas y también de animales. Los titulares propietarios responden por estos daños que se hayan producido. No solamente es personal el hecho que comete el daño y responde, ¿no? Materia penal es distinto. Por otra parte, la responsabilidad civil, estimados, es privada, ¿ya? Es privada, es de derecho privado. No debemos confundirnos, por ejemplo, si la responsabilidad penal, usted seguramente lo está viendo, lo va a ver más ampliamente, la responsabilidad penal pues se considera que es un daño en los delitos de acción pública contra la sociedad. Y por eso el Ministerio Público lleva adelante la investigación de oficio. Bueno, lo que le digo, pues, en teoría tendría que ser así. A veces vemos de que no está funcionando de ese modo. Solo puede pedir la reparación del daño el afectado. Nadie más. O su representante o sus herederos. En cambio, en materia penal, el fiscal, no siendo, digamos, el afectado, pero lleva adelante la persecución, ¿no?, del penal, del proceso. Reparación del daño. Otro carácter, reparación del daño. Se busca reparar el daño en especie o por equivalencia. Tenemos que recordar cumplimiento de la obligación en especie, cumplimiento de la obligación por equivalencia. En especie son con los principios de identidad e integridad. Idéntico, exactamente lo acordado. Integridad en cuanto a la totalidad. Es por equivalencia. Entonces, esto ya es a través de una valoración, puede ser en dinero. Tenía que entregar un vehículo, ya no se puede entregar un vehículo, entonces vamos a entregar el valor en dinero del vehículo que debía haber entregado, pero no lo hizo. Debe haber culpa latu sensu. Culpa latu sensu, es decir, debe ser de carácter culposo. Carácter culposo. Ya sea dolo, ya sea culpa.
debe ser de carácter culposo. Debe haber daño o perjuicio patrimonial, es decir, una valoración económica en dinero. Y finalmente la causalidad. Causalidad de la conducta y el daño. O sea, que la conducta de la persona produce el daño. Es un nexo causal. Debe haber una relación de causalidad entre la conducta del deudor o el autor del daño y el daño ocasionado hacia la víctima. Pero excepcionalmente hemos visto que no se necesita la conducta o esta relación causal cuando son terceros, cuando son cosas o animales. En estos casos no va a haber causalidad, sino que será la ley quien determina que debe responder por el daño que cometan terceras personas a su cargo, por las cosas de las cuales es titular, o los animales también que están a su cuidado o titularidad. Bien, vamos a pasar ahora a otro punto, clases de responsabilidad civil. Tomando en cuenta la responsabilidad civil su naturaleza. Podemos ver ahí la responsabilidad contractual. Responsabilidad contractual. Es cuando la responsabilidad nace del incumplimiento de un contrato. Ya habíamos mencionado esto anteriormente, ¿no? Hay una obligación contractual y por lo tanto el incumplimiento de este contrato produce un daño. Produce daño. Este incumplimiento puede ser total, absoluto, definitivo, temporal. Vamos a recordar lo que dice el Código Civil. El artículo 339 dice así: responsabilidad del deudor que no cumple. Aquí está hablando responsabilidad, que tiene que responder por conducta de incumplimiento que se ha producido. Dice, el deudor que no cumple exactamente la prestación debida está obligado al resarcimiento del daño. Si no prueba que el incumplimiento o el retraso en el cumplimiento es atribuible a imposibilidad de ejecutar la prestación por una causa que no le es imputable. Entonces, en este caso, el deudor que no cumple, o sea, se produce el incumplimiento, está obligado al resarcimiento del daño, porque entendemos que el incumplimiento produce daño. ¿Qué clase de daño? Patrimonial. Ahí tenemos la responsabilidad contractual. Seguidamente vemos la responsabilidad extracontractual. La responsabilidad extracontractual es cuando no nace la responsabilidad, esta situación jurídica de un contrato, sino, bueno, puede ser legal o también llamada delictual. A ver, es legal cuando la obligación está prevista en la ley. O sea, que la ley ya impone. La ley dice, por esta situación va a producirse una responsabilidad.
Ese sería el ejemplo de pago de lo indebido, gestión de negocios ajenos. En lo que dijimos también, lo que dijimos acá, ¿no? Lo legal extracontractual sería esto, ¿no? Promesa unilateral, enriquecimiento ilegítimo, pago de lo indebido, gestión de los negocios. Todo esto es extracontractual, pero propiamente aquí le estamos colocando el denominativo como fuente legal, ¿no? Es una situación legal. Y lo puedo ubicar ahí. Es porque la ley lo determina, ¿no? Vamos a aclarar aquí. Estamos refiriéndonos a estos títulos, ¿no? Creo que no está muy bien. Serían los títulos 3 al 6, lo legal. En cambio, esto sería lo delictual. Lo delictual, producto sería, bueno, solamente esto, ¿no? Los hechos ilícitos. Aquí lo puedo marcar. Lo delictual, los hechos ilícitos. Pero no es un delito como, o sea, debemos entenderlo como materia penal, ¿ya? Lo legal cuando una obligación está prevista en la ley o impuesta por la ley. En cambio, delictual es cuando nace de la comisión de un hecho ilícito. Pero un hecho ilícito en materia civil, también llamado delito civil. El 984 es esto, ¿no? Los de los hechos ilícitos. Eso es lo delictual. Lo voy a ubicar. Ahí tenemos lo legal y lo delictual. Lo legal, delictual. Muy bien, ahí tenemos la responsabilidad extracontractual. ¿Responde porque la ley lo dice o responde por un delito civil, un hecho ilícito en materia civil? A esto le podemos sumar, claro, el ámbito penal, la responsabilidad civil por un hecho delictivo en materia penal. También podemos decir que estos ilícitos civiles, delito civil, no lo son en materia penal, porque para que sea delito como tal, en materia penal, tiene que estar tipificado en el Código Penal. Bien, seguimos. Dice, tomando en cuenta el origen del daño. Tomando en cuenta el origen del daño. Tenemos la responsabilidad objetiva y la responsabilidad subjetiva. La responsabilidad objetiva, lo que le interesa es el daño ocasionado por el incumplimiento de la prestación. Eso es lo que nos interesa, ¿no? Tomar en cuenta que se ha producido el incumplimiento y listo,
esto ya produce daño, ¿no? En cambio, la responsabilidad subjetiva, para que exista responsabilidad, debe haber dolo o culpa. Ya lo vemos desde el otro enfoque, ¿no? La responsabilidad también debe ser con dolo o culpa, es decir, de carácter culposo. Porque si el incumplimiento se debe a un hecho ajeno a su voluntad, no hay responsabilidad civil. ¿Qué situaciones o en qué momentos se produce un hecho ajeno a la voluntad del incumplido? Sería en el caso de causas extrañas no imputables al deudor. Entre estas tenemos caso fortuito fuerza mayor, hecho de un príncipe, hecho de un tercero, culpa de la víctima, culpa del acreedor, pérdida de la cosa. Hemos visto esto en el incumplimiento involuntario no culposo. En esos casos no va a haber responsabilidad civil. Esto, pasamos a un siguiente punto, y aquí vamos a hacer ese contraste, ¿no?, entre lo que es la responsabilidad civil y la responsabilidad penal. Vamos a ir aclarando, ajustando ciertas diferencias. En primer lugar, tenemos acá a la izquierda la responsabilidad civil. Es de orden privado. Solo la víctima puede pedir la reparación del daño. En cambio, la responsabilidad penal es de orden público. Pero tenemos que aclarar acá, porque hay delitos de acción pública, pues la mayoría de los delitos tipificados en el Código Penal son de acción pública, por lo tanto, de orden público, y es el fiscal quien procesa y persigue los delitos de orden público. Pero también tenemos delitos de acción privada. Como su nombre indica, esto lleva a que ya no participe el Ministerio Público, sino que será a través de una querella, el querellante que se presente dentro de un proceso. En materia civil, para iniciar un proceso tenemos que demostrar en materia procesal, ¿no?, lo que llamamos la legitimación activa. O sea, que hay el derecho legítimo de poder participar dentro de un proceso como demandante. Este es el actor, el que acciona, ¿no?, la facultad de exigir algo a la autoridad judicial a través de una demanda que contiene la pretensión. En este caso entendemos va a ser la reparación del daño. Pero esto solo puede hacerlo entonces la víctima, o habíamos mencionado también, su representante o sus herederos respectivamente. Nadie más puede invocar, pedir o iniciar un proceso de responsabilidad civil. En materia penal, delitos de orden público, cualquier persona puede hacer la denuncia y el Ministerio Público tiene que actuar de oficio. Ahí también tenemos una diferencia, que actuar de oficio es que no hay ninguna instancia de parte, sino que es el Ministerio Público a través del fiscal quien debe actuar en representación de la sociedad dentro de un proceso. En cambio, la instancia de parte o a instancia de parte es cuando el proceso se va a impulsar porque los interesados van a promover el proceso. Listo, ahí tenemos una primera diferencia. Lo segundo, la responsabilidad civil
es impersonal. Impersonal porque hemos dicho no es solo personal, responde por daños ocasionados por sí mismo en primer lugar, pero también por terceros que han cometido un daño, también por cosas de las cuales es propietario y causan daño, también por los animales en custodia. En todas estas situaciones, entonces, se le atribuye, corresponde la responsabilidad civil. Hay una pregunta que generalmente yo hago en el examen de grado. Cuando al estudiante, al postulante, le ha tocado exponer o ha escogido, ¿no? Exponer la responsabilidad civil. Le hago la pregunta, ¿qué pasa si el responsable civil muere? Entonces, la responsabilidad civil es impersonal, entonces sus herederos que aceptan la herencia, la forma de aceptación es pura y simple, se van a convertir en los responsables civiles ahora, sus herederos. Porque la responsabilidad civil, estimados, es impersonal, se puede transmitir entonces. Esa es una situación, aparte de estas cuatro que estamos viendo, una excepcional, ¿no? En el caso de que se produzca la muerte del responsable civilmente. O en el otro caso, si hay una persona que ha recibido un daño patrimonial, ¿no? De parte de alguien. Es víctima, es decir, ¿no? Del daño patrimonial ocasionado por la persona. Pero siendo víctima, ha muerto. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, la responsabilidad puede exigirlo también sus herederos. Porque la responsabilidad es de carácter patrimonial. No se olvide, estimados. En cambio, mire el contraste. En materia penal, la responsabilidad es personal. Solamente responde por pena el autor o los autores del hecho delictivo, nadie más. ¿Qué pasa si el autor de un hecho delictivo muere? Entonces ya no hay más acción penal. El proceso ya no sigue, ya no continúa. No se pasa la pena a sus herederos. Si fuera así, entonces, digamos que una persona ha sido sentenciado a pena privativa de libertad de 10 años y muere antes de cumplir los 10 años. Entonces, sus herederos, tiene dos hijos, heredan, entonces cada uno tendrá que entrar a la cárcel 5 años para cumplir los 10 años entre los dos. No más. Responsabilidad penal no se transmite, como les di el ejemplo, en materia civil. En la responsabilidad civil, por ejemplo, en otros casos, si son casados, también les va a afectar, porque hay muchas situaciones, estimados, que, digamos, entre el matrimonio es el varón, digamos, que se prestó dinero, la esposa no sabía nada de esto, de pronto se entera la esposa que su esposo había tenido tanto dinero en deuda y que ya están iniciando procesos, ya le están llevando a procesos judiciales y el bien inmueble está a punto de ser rematado. ¿Y por qué? Bueno, es que como están casados, le afecta, ¿no? En lo patrimonial al cónyuge.
Pero en materia penal no es así. Si están casados y el autor del hecho delictivo pues está siendo procesado y la esposa no es pues nada responsable, no tiene nada que ver con el acto, con el hecho delictivo, entonces no le va a afectar en nada. Pasamos a otro punto. En la responsabilidad civil no importa el grado de culpa, es decir, no nos importa si es dolo, si es culpa, solo interesa tomar en cuenta el daño sufrido. O sea, el daño que se ha producido, eso es lo que nos interesa tomarlo en cuenta. Si se ha producido el daño, entonces tiene que responder por esto el autor, ¿no? Sin embargo, en materia penal, sí se observa el grado de culpa, el grado de responsabilidad, la educación, las circunstancias que van a ser atenuantes, que van a reducir o aumentar la pena de acuerdo a la normativa, ¿no? El Código Penal siempre da un parámetro, ¿no? Dice el que se apoderara de una cosa mueble y de manera, bueno, etcétera, eh, in- in- ten- estará en pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Te da un parámetro 3 a 5 y eso se va a determinar, ¿no? De acuerdo a las circunstancias, ¿no? A las atenuantes que pueden demostrarse, invocarse. En materia civil no interesa el dolo o culpa, nos interesa que sea culposo nada más. Finalmente, la responsabilidad civil lo que busca es reparar el daño patrimonialmente. Reparar el daño, eso es lo que queremos patrimonialmente, es decir, económicamente. Económicamente. Se busca reparar el daño patrimonialmente, económicamente. En cambio, ¿qué es lo que busca la responsabilidad penal? La responsabilidad penal busca castigar al autor a través de una pena, la sanción penal. Entonces, estimados estudiantes, para ustedes no deben olvidarse nunca que cuando se inicia un proceso penal y se llega a una sentencia condenatoria, de seguro que el autor ahora ya demostrado en un juicio oral o a través de un procedimiento abreviado, tendrá que responder, o primero va a recibir una sanción penal, pero después se va a iniciar seguidamente con esta sentencia, con esta resolución del juez, la responsabilidad civil. No se pueden iniciar ambas juntas. No se puede iniciar la responsabilidad penal por un lado y al mismo tiempo iniciar la responsabilidad civil por el delito, ¿no? Cuando es delito. Ya estoy aclarando cuando es delito. Porque debe proceder la responsabilidad civil cuando es un delito a través de una sentencia ya basada en autoridad de cosa juzgar, es decir, una sentencia que muestra la autoría, la culpabilidad. Por lo tanto, en materia civil ya no se va a llevar adelante una situación de incertidumbre, sino que se llevará adelante la responsabilidad civil por el hecho delictivo cometido para que responda patrimonialmente por el daño. Listo, estimados. Esta es la responsabilidad civil. No se olviden, por favor,
Esto es importante recordarlo, tomarlo en cuenta. Y la responsabilidad civil es un punto también que tiene que ver con muchos ámbitos, ¿no? Del derecho. Bueno, vamos a ir a la segunda parte de este tema. La determinación de los daños y perjuicios. Determinación de los daños y perjuicios. Para que exista responsabilidad civil, deben darse 4 elementos. Para que haya responsabilidad civil, tiene que haber 4 elementos de procedencia. Que también ya lo hemos visto, ¿no? Que vamos a recordar. Debe haber incumplimiento de una obligación. Esto sería entonces en materia contractual. Incumplimiento de obligación. Un incumplimiento, decimos, que tiene que ser culposo, por eso dice culpa del deudor. Culpa es dolo o culpa. No interesa que sea dolo o culpa, es culpa latu sensu. Ya. Culpa latu sensu, y así se puede ya observar que va a proceder la responsabilidad. Culpa latu sensu, dolo o culpa. Daño ocasionado. Es decir, que debe haberse producido un daño en dinero, es decir, daño patrimonial. No estamos hablando de un daño a la integridad física o algún derecho como bien jurídico protegido. Estamos hablando de un daño ocasionado patrimonial. También debe haber una relación de causalidad. Debe haber un nexo causal entre la conducta de la persona con el daño ocasionado. O sea, con el daño patrimonial ocasionado. Daño ocasionado. Pero hemos visto que también en otros casos ya no sería situación contractual, ¿no? Si no está contractual, por imperio de la ley, va a responder por daños, aunque no lo hayamos producido de manera personal nosotros, ¿no? Bien, vamos a estudiar ahora, entonces les decía, daños y perjuicios. Concepto de daños y perjuicios y sus elementos. ¿Qué se entiende por daños y perjuicios? Los daños y perjuicios lo entiende como escuche, preste mucha atención, la disminución del patrimonio del acreedor económico o moral. Así podemos conceptualizar a los daños y perjuicios. Es la disminución del patrimonio del acreedor económico o moral. Con los elementos de los daños y perjuicios vamos a poder también tener un concepto más amplio o incrementar más nuestro entendimiento acerca de los daños y perjuicios. ¿Qué son los daños y perjuicios? Pues ahí están 2 términos. El primero es daño y luego perjuicio, ¿no es cierto? Pero daño es la pérdida o disminución en el patrimonio, ¿no? Que ya se produce, sea directo o consecuencias indirectas. Entonces la conducta de una persona puede generar un daño patrimonial, daño económico que sufre. La pérdida, disminución en el patrimonio.
el patrimonio que tenía una valoración determinada, pues por este daño ha sufrido una disminución, una pérdida. A esto lo llamamos daño emergente. Puede ser directo, esto en obligaciones contractuales, cuando se ha incumplido la obligación, entonces ya es un daño directo. Pero también puede haber consecuencias indirectas en las obligaciones extracontractuales. Esto lo llamamos daño emergente. En cambio, los perjuicios es lo que el patrimonio hubiera generado como ganancia y que ha dejado de percibirlo, por lo tanto, en un determinado tiempo. A esto lo llamamos el lucro cesante. El lucro cesante. Daño emergente, lucro cesante, eso es lo que significa daños y perjuicios. Pérdida o disminución del patrimonio y también una cesación de la percepción de ganancias. No se ha podido tener la ganancia respectiva. Daños, perjuicios. Todo esto usted lo observa, estamos girando alrededor de un carácter patrimonial. Todo esto tiene que ver con una valoración en dinero. Vamos a ver una clasificación de los daños y perjuicios. Mire, no queda mucho por revisar. Bueno, vamos a ver las cláusulas penales. Clasificación. Vamos a ver algunas. Continúa la siguiente clase. Clasificación de los daños y perjuicios según su naturaleza y origen de la obligación. Y estamos volviendo acá y tiene que estar más. Perjuicios contractuales. Los daños y perjuicios son cuando emergen del incumplimiento o por causa del incumplimiento de un contrato. Pues está dirigido este daño emergente, lucro cesante, a una relación contractual. En cambio, daños y perjuicios extracontractuales son cuando el daño y perjuicio emerge fuera de un contrato. No nace de un contrato. Entonces, ¿cómo es que nace? Puede ser establecido por la ley o puede ser por un hecho ilícito. Ahí tenemos que recordar otra vez esta figura. Puede ser por la ley, puede ser por un ilícito civil. Por una de esas causas es que puede proceder una situación extracontractual, aquí llamamos daños y perjuicios extracontractuales. Situación delictual, bueno, hechos ilícitos. Bien, hasta ahí está sencillo. Usted nota que estamos recordando aquellos puntos que ya habíamos visto anteriormente. Otra clasificación, bueno, tenemos ahí según la determinación de los daños. ¿Cómo se determinan los daños? Esto es interesante. Y esto preste atención al final de este tema. La siguiente semana vamos a aprender algo muy importante. ¿Ya? Los daños y perjuicios convencionales. ¿Ya?
no se olvide de este, por favor. Son los daños y perjuicios cuando las partes establecen en el contrato una cláusula penal. Una cláusula en el contrato que será una pena para el caso de incumplimiento o retraso en el cumplimiento. Puede ser por incumplimiento, número uno, o por retraso solamente en el cumplimiento. ¿Y cuál es la ventaja de estos daños y perjuicios, estimados? Y le vuelvo a reiterar que preste mucha atención. Es que estos daños y perjuicios no necesitan probarse, no necesitan demostrarse, porque no es fácil demostrar la existencia de daños y perjuicios. No necesitan probarse. En cambio, en las otras demás situaciones, tienen que probarse y no se puede probar con mucha facilidad o con la exactitud que puede tener una cláusula penal. En otras palabras, entonces, digamos, ¿no? Cláusula penal. En caso de incumplimiento, el deudor tendrá que pagar la suma, digamos, de 2.000 bolivianos. Es una cláusula penal. Si incumple, entonces ya hay una sanción establecida. Tiene que pagar 2.000 bolivianos. Puede ser cláusula penal que pueda ser por el retraso o por el incumplimiento. Moratorio o compensatorio. Eso lo vamos a avanzar en la siguiente clase. Ya así que presten mucha atención a esta cláusula penal convencional, cuando las partes establecen una cláusula para el caso de incumplimiento o retraso en el cumplimiento de la obligación. Los daños y perjuicios legales. Legales, sencillo, mire. Es cuando la ley establece el daño y perjuicio ocasionado que se presume de pleno derecho, jure te jure. Se presume de pleno derecho. Cuando la ley determina ya los daños y perjuicios, habíamos mencionado también esto, que no tiene que demostrarse tampoco si existe o no existe daños y perjuicios, son en las obligaciones pecuniarias, ¿ya? En las obligaciones pecuniarias. Las obligaciones pecuniarias tienen como característica que en el objeto, la prestación, pues, es en dinero. Entonces, los daños y perjuicios se resumen a los intereses legales, porque el dinero genera intereses legales, que ya determina la ley cuánto va a ser, en el caso de que no se hubiera determinado. Vamos a verlo eso también en este tema, en la parte final, cuánto equivale los intereses legales permitidos. Entonces acá, en obligaciones pecuniarias, la ley determina cuánto es el daño y perjuicio que corresponde por el incumplimiento de obligaciones pecuniarias. Ahí tenemos daños y perjuicios convencionales, daños y perjuicios legales. Ahora llegamos al, digamos, más amplio campo que se aplicaría al resto de situaciones. Los daños y perjuicios judiciales. Es cuando el juez, la autoridad judicial, va a determinar si hubo daño o perjuicio. El juez va a determinarlo a través de una sentencia. Si es que hubo daño y perjuicio, dirá el juez cuánto corresponde esto. Claro que una de las partes está exigiendo un monto determinado. Entonces,
de acuerdo a todo el procedimiento, al proceso, se podrá establecer una suma que pueda corresponder a los daños y perjuicios. En este caso de lo judicial, la víctima, que es el acreedor ahora, se ha convertido en acreedor, tiene la carga de la prueba. En el procesal así se lo llama, ¿no? La carga de la prueba, el onus probandi. Tiene que demostrar entonces la víctima o el acreedor que hubo daños y perjuicios. En estos casos no hay presunción. Tiene que demostrarse que hubo daños y perjuicios. Y si no puede demostrarlo, entonces no se va a pagar nada de daños y perjuicios. Esta situación de daños y perjuicios judiciales principalmente corresponde a las obligaciones extracontractuales. Principalmente, pero claro que en materia contractual también podrá ser, especialmente en la mora. Se tiene que demostrar, ¿no? Hubo un retraso en el cumplimiento de la prestación, sí, muy bien. ¿Cuánto ha generado en este retraso, pues, como daños y perjuicios? Muy bien, estimados, ahí estamos viendo entonces los daños y perjuicios, las características de los mismos. También no vamos a excluir, ¿no? Pero principalmente es lo extracontractual, pero también puede ser lo contractual. No es que solamente es lo extracontractual. Si fuera un contrato que tuviera cláusula penal, como habíamos mencionado, entonces ya no necesitamos irnos a un juicio para determinar los daños y perjuicios, sino que ya el acuerdo a través de una cláusula pues determina ya los daños y perjuicios. Esto es según la determinación de los daños y perjuicios, ¿no? Como está acá. ¿Quién los determina? Las partes en los convencionales, la ley en los legales y el juez en los judiciales. Cuando no se puede determinar ni por la ley ni por la voluntad de las partes, nos vamos ante el juez. Muy bien, estimados, ahí nos vamos a detener